Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Psicológicamente Incorrecto. Mi nombre es Arley Mira y bienvenidos a la segunda temporada. Hoy, con un tema bien interesante. El miedo. ¿Los trajeron? ¿A qué saben? ¿Dónde están? ¿Y por qué siguen ahí? Vamos a hablar del miedo, ¿vale? Muchas gracias por estar acá. Para entrar en calor, pues primero me pongo las gafas porque ya no veo. Para entrar en calor, para conversar bien rico y para conocer un poquito de dónde estamos, del lugar que estamos visitando el día de hoy, quiero que compartamos unos 3 minuticos con uno de los fundadores, socio y actualmente gerente de Mosaico. Mi hermano Daniel, porfa, bien pueda por acá. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Daniel Orozco, fundador, socio, gerente. Y me encanta porque no es un bar. Me encanta porque está abierto a la cultura, porque en la semana le estamos ofreciendo algo diferente a la gente. Y eso está haciendo Mosaico. Mi hermano, gracias por permitir y por abrirle las puertas a Psicológicamente Incorrecto. Y bueno, ¿qué es Mosaico, mi hermano? Bueno, muchachos, primero que todo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Casa llena aquí en Mosaico. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Y bueno, Mosaico, ¿qué es Mosaico, muchachos? Ahorita les voy a hablar un poquito de Mosaico, de la palabra, por qué elegimos esa palabra para este proyecto. Mosaico es el lugar donde siempre ocurre algo. Esa fue la frase que definimos cuando empezamos este proyecto. El lugar donde siempre ocurren cosas. Eso es Mosaico, como definido en una frasecita. ¿Qué tenemos acá, chicos? Tenemos una terraza bar donde ustedes están ubicados. En el segundo piso tenemos espacios de oficina. Y en el primer piso, si se dieron cuenta, hay dos locales comerciales. Uno es una heladería de coco bien pintoresca, un coconut bar. Creo que es uno de los primeros de Colombia. Y bueno, vinimos a hacer cosas diferentes también. Digamos que los socios somos emprendedores en diferentes segmentos y quisimos tener este espacio aquí para poder compartir con emprendedores, con visionarios, nómadas digitales, personas que tengan trabajos remotos, que ese es como el concepto que le queremos dar. Acá compartimos conocimiento y también tenemos diferentes dinámicas durante la semana, como lo decías ahorita. Gestión de conocimiento, interesante. Mi hermano, ¿cuánto tiempo lleva Mosaico? ¿Hace cuánto salieron al aire en vivo? Hombre, Mosaico operando lleva apenas un mesecito y medio. Les comentaba al principio, y es que al final acá el espacio lo que pretende más que sea una terraza bar es poder conectar, ¿cierto? Poder conectar emprendedores, inversionistas, lo que sea. O sea, acá siempre ocurren cosas y eso me gusta mucho porque está viniendo, digamos, gente, mucho extranjero acá al sector en Envigado, y nos ha permitido conectar personas con muy buenas ideas, llevarlos también a que puedan materializar sus sueños. También creamos un coctelcito bien interesante. Sí, ahí sí, para sí, ustedes. contanos. Hay un regalito bien interesante, un cóctel para esta noche, pero no voy a dañar pues ese regalo, mi hermano. Usted mismo preséntelo, dígalo cómo lo hizo, qué sintió cuando lo hizo, de qué está hecho y a qué precio lo vamos a ofrecer. Y es más, yo voy a dar mi cota en ese cóctel. Las personas que compren el cóctel se van a llevar la agendita de Psicológicamente Incorrecto. Cuéntanos pues, hermano. Bueno, muchachos, vea, aquí les voy a presentar a realmente el creador del cóctel. Felipe es el administrador de acá de Mosaico. Bueno, primero que todo, buenas noches. Para mí es, digamos que, una gran oportunidad tenerlos aquí y recibirlos con este cóctel que se llama ¿Quién dijo miedo? ¡Epa! Es un cóctel que, pues, digamos que el tema del evento de esta noche es el miedo. Llegué a la conclusión de hacer un cóctel a base de aguardiente, ¡Epa! limón, Bien. tiene un poco de azúcar, tiene corozo. Entonces este ingrediente es el huevo. Normalmente
estamos acostumbrados al huevo, sí, en el desayuno se ve En muy todas sus rico, presentaciones, ¿cierto? pero en un cóctel todo el mundo va a decir como que no, aquí no encuadra. Entonces digamos que esa fue la idea, como que salir un poco de ahí y también como que animarlos a que prueben algo diferente. El cóctel está muy delicioso y pues bueno, espero que lo prueben y le saquen el provecho. Quiten el miedo, quiten el miedo. ¿Quién dijo miedo? Listo, entonces ya saben que durante la noche podemos ir pidiendo miedo, ¿cierto? ¿Qué les parece entonces si para desarrollar este tema que organizamos, estudiamos, preparamos para la noche de hoy, invitamos a nuestros speakers? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. A Jorge Jiménez y John Puerta. Un aplauso, por favor. ¿Quién dijo miedo? Sí. Nos fuimos. Muchachos, gracias por estar acá. Empecemos como debe de ser. Lo primero, hace 4 meses no nos vemos, muchachos. Hace 4 meses no hablamos, no compartimos, no nos reímos, no lloramos, no sufrimos. 4 meses sin verlos. ¿Qué ha pasado en 4 meses? John, me contaron por ahí, he visto en tus redes sociales que ya corres 24K. Un running excelente. Y he visto en sus redes sociales que ya hay 24K. Cuando esté por las 42, que sí me llame para que hablemos un poquito. Mi hermano, te felicito. Y otra cosa interesante que también me contaste hace poco, ya es funcionario público. Güey, puta, vamos muy bien. ¿Algo que decir ahí? Sí, vamos muy bien. 24K y unos cuantos kilos menos. Y pues bien, han pasado cosas en estos 4 meses que llevamos sin vernos, pues. Y bueno, la idea es venir a compartir desde esa construcción que hemos venido desarrollando en este tiempo y bueno, esperamos tener algo interesante que decir hoy. Mi hermano, gracias. Jorgito, lo interesante de no ver a Jorge hace 4 meses es que hoy lo vi más canoso. Nos estamos dando guerra mientras él está más canoso arriba, yo soy más canoso en la barba. Pensé que ibas a decir que abajo. Vamos a empezar. Esto es un proyecto serio, muchachos. Perdón. Hay algo bien interesante de Jorge y que hemos venido conversando en estos 4 meses y vos nos lo explicás un poco, Jorge. No, es como una idea que surge. Hay una frase muy interesante que dice que todo en el universo se encuentra doblado o está por doblarse. Y a mí me parece muy interesante empezar a pensarnos la psicología a través del origami, como de una forma análoga, de cómo se estructuran ciertos tipos de síntomas a través de unos dobleces psíquicos. Entonces, es eso, pues yo no lo he sacado. Si se roban la idea es culpa suya. Ya. Pero sí, estamos construyendo algo de teoría ahí por el momento, pero Hermano, está excelente. suave todavía. Excelente, tenemos que sentarnos a hablar un poquito de eso, está muy interesante. Oíste, parce, y hablando de las canas, estás muy barbado, weón. Y falta, Y muy canoso en la barba. y falta. Y además, parce, estás siendo ponente internacional para la UNESCO. Brutal. Yo creo que hagamos algo simbólico. Vamos a dedicarle esta noche, este capítulo, a nuestro gran amigo Sergio Cuervo. Esté donde esté, ¿cierto? Vamos a regalarle un aplauso bien fuerte para que lo sienta donde esté. Así esté en la casa estudio. Muy bien, avancemos. Arley, yo pensaba que habíamos quedado 3, era porque no cabíamos en la cámara. Siempre que grabamos esto, uno queda por fuera. Entonces dijimos, El pelito saquemos de él. al más gordito y salió él. Muy bien, avancemos. ¿Qué dice acá?
No lo alcanzó a ver. Ok. Vamos a iniciar la segunda temporada, pero ¿qué nos quedó de la primera temporada, chachos? Algo que quieran compartir de la experiencia de 6 meses de esa primera temporada. ¿Me permiten iniciar? Una de las experiencias más interesantes con Psicológicamente Incorrecto en la primera temporada es que somos un asco en las redes sociales. No nos siguen, no nos sigue nadie, no nos preguntan. Y usted va y mira, y hoy en día, bueno, en estos 4 meses que no estuvimos juntos, pues salieron un sinnúmero de psicólogos y gente que ya hace coach, ya hace, son formadores de vida, ingenieros de vida, y 300, chorrocientos mil seguidores, y las redes de nosotros no se mueven, parce. Porque no somos tan seductores, tenemos que ser más seductores. No estamos siendo la I. Yo creo que la experiencia más linda es devolverle algo a la gente, devolverle algo al mundo. Y todo lo que vos sufrís, aprendés, yo creo que alguien más puede escucharlo y sacar de ahí algo que le sirva. Y esta experiencia de Psicológicamente Incorrecto nos ha dado eso. John, ¿qué te dejó? Parce, yo creo que alguna vez lo dije, creo que cuando estuvimos en Manizales, y ese era que nuestro tercer capítulo. El Cuarto. Pero mire que los que nos siguen son fieles y están atentos. Y yo decía en Manizales que para mí esto estaba siendo todo un ritual. Y hoy me sostengo en que esta primera temporada que vivimos ha sido todo un ritual. Particularmente desde el miedo, que representa sentarse aquí, a hablar para ustedes y para quienes vean lo que publicamos en YouTube, lo que representa preparar el momento para sentarnos acá, lo que representa el momento posterior a que finaliza el evento. O sea, todo se convierte en un ritual, y desde ese ritual me he permitido crecer, y desde ese ritual me he permitido ir buscando nuevas formas de existir. Eso ha sido para mí la primera temporada de Psicológicamente Incorrecto. Gracias, mi hermano Jorgito. Bueno, más o menos por esa misma línea, y justo hoy que nos convoca el miedo, yo quiero rescatar o destacar la valentía que hemos tenido para llevar a cabo este proceso o este proyecto. En el primer capítulo yo les contaba que esto surge desde la amistad, pero que pasamos mucho tiempo procrastinándolo, hablando de él en bares, de mala muerte no, porque no nos vuelven a invitar a bares, bares de buena muerte, hablando en todos lados de ese tipo de bares. Cortan eso porque si no nos llevan a los bares. Bares de buena muerte, hablábamos de esto en bares de buena muerte, y entonces el romper con ese goce bastante neurótico de ir por la vida aplazando los deseos, para mí es un acto de valentía. Miren, cuando yo hablo de la valentía, hablo también concretamente, y es que no todos los seres humanos estamos preparados para que nos vaya bien. En nosotros hay algo que disfruta del sufrimiento y del fracaso. Nosotros no somos uno solo, somos muchos, y dentro de esos muchos hay un ser antagónico que disfruta al vernos fracasar. Y eso tendrá, digamos, una operación psíquica para nosotros, pero no somos sino nosotros, y nadie más que nosotros, quienes con fuerza y valentía, con fuerza de vida, combatimos ese ser antagónico que llevamos dentro. Entonces, el deseo hecho acción es pulsión de vida. Yo los invito y nos invito a que no dejemos de desear. Ese sería como mi mensaje del proceso. Tan temprano te fuiste tan profundo. Dale un aplauso a eso, por favor. Muy bien. Yo sí quiero hacer un break para comentarles algo. Y es que me siento contento porque, bueno, pues nuestros, entre comillas, patrocinadores o personas que nos acompañan, pues bueno, nos regalaron la agenda Imagen Express, nos regaló nuestras agenditas, aquí están. Y bueno, y lo otro es que por primera vez alguien nos regaló ropita. A usted, marica. A mí no me dieron. A mí no me ha llegado nada todavía. Vamos a ver si lo pronuncio bien. Mundos Tampa. Todo en el tema de estampados, entonces para que lo sigan en sus redes sociales.
¿Quién regaló fue, este quién fue para hacerle el busito. reclamo? Oíste, Me pero, regaló este Arley, busito tan... ¿cómo la gente pauta con nosotros y nosotros tenemos seguidores? Hermano, vamos lento, pero vamos de gurú. Damos apertura a la segunda temporada de Psicológicamente Incorrecto con nuestro 7º capítulo, el miedo. Porque nada grande inicia sin antes pasar por el miedo. El síntoma de la noche nos va a cobijar y esperemos que este síntoma haga lo que tiene que hacer, que nos dé miedo. Vamos a iniciar esta conversación con una pregunta bien interesante y es, bueno, ¿cómo se siente el miedo? John. Parce, a ver, cuando hablamos del cómo se siente el miedo, pues parece una invitación a atravesarlo por medio de los sentidos, ¿cierto? Pues a explorarlo desde ahí, desde el sentir. Digamos que los sentidos son la puerta que se abre y el cuerpo desde sus sensaciones es la forma de experimentarlo. El miedo atraviesa los sentidos, se apropia del cuerpo y te lleva a un estado de alta vulnerabilidad. Ahí es donde empieza realmente la experiencia con el miedo. Ahí es donde decides qué hacer con él, o cómo moverte con él, o cómo paralizarte con lo que te está exigiendo el miedo en ese momento. Quiero dejarlo ahí porque creo que esa es la apertura para lo que vamos a tratar hoy. Entonces el cuerpo es como el que te prepara o el que te dice, marica, bueno, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer frente a esto que estás sintiendo? Entonces creo yo que el miedo se siente así, de muchas formas que quizás son difíciles de explicar, pero que están ahí, las estás viviendo. Ya la acción es la que te permite entonces hacerte cargo de eso que está pasando a través del cuerpo. Gracias, John. Damos apertura a la segunda temporada de Psicológicamente Incorrecto con nuestro 7º capítulo, el miedo. Porque nada grande inicia sin antes pasar por el miedo. El síntoma de la noche nos va a cobijar y esperemos que este síntoma haga lo que tiene que hacer, que nos dé miedo. Vamos a iniciar esta conversación con una pregunta bien interesante y es, bueno, ¿cómo se siente el miedo? John. Parce, a ver, cuando hablamos del cómo se siente el miedo, pues parece una invitación a atravesarlo por medio de los sentidos, ¿cierto? Pues a explorarlo desde ahí, desde el sentir. Digamos que los sentidos son la puerta que se abre y el cuerpo desde sus sensaciones es la forma de experimentarlo. El miedo atraviesa los sentidos, se apropia del cuerpo y te lleva a un estado de alta vulnerabilidad. Ahí es donde empieza realmente la experiencia con el miedo. Ahí es donde decides qué hacer con él, o cómo moverte con él, o cómo paralizarte con lo que te está exigiendo el miedo en ese momento. Quiero dejarlo ahí porque creo que esa es la apertura para lo que vamos a tratar hoy. Entonces el cuerpo es como el que te prepara o el que te dice, marica, bueno, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer frente a esto que estás sintiendo? Entonces creo yo que el miedo se siente así, de muchas formas que quizás son difíciles de explicar, pero que están ahí, las estás viviendo. Ya la acción es la que te permite entonces hacerte cargo de eso que está pasando a través del cuerpo. Gracias, John. Jorge. Yo creo que hoy vamos a hablar mucho de la relación entre cuerpo y miedo. Parece que es un tema que vamos a trazar bastante. Imagínense que yo estuve por ahí como cacharreando, consultando en redes y encontré una mujer muy interesante que hacía una investigación que decía que el miedo podía heredarse, que un padre o que un abuelo podía heredarle el miedo a sus hijos. Y también planteaba una cosa muy interesante y es que el miedo tiene una particularidad y tiene un olor particular. O sea, que tiene unas características fisiológicas que son muy particulares en cada una de las personas. Cuando tenemos mucho miedo, por ejemplo, aumenta el tema de las hormonas y sudamos más. Esa es, digamos, una posible manifestación física del miedo. Pero hay otros signos que tal vez están conectados de forma inconsciente
y que no son necesariamente tan visibles para entender el miedo. Les voy a contar un caso. Esto con los casos se explica mucho más fácil. Resulta que yo tenía una consultante que cuando sentía mucho miedo se le empezaba a apagar un ojo, pues como a palpitar un ojo, pero no muy rápido, sino como lento. Y entonces daba la impresión de que estaba coqueteando o que le estaba coqueteando a alguna persona. No, pero esto es real. Digamos, su síntoma, digamos, el miedo se instalaba en ese acto. Yo, que también soy curioso con esos temas, me di cuenta de algo muy interesante, y es que desde la mitología, el concepto de matar el ojo está relacionado cuando los esclavos les ponían un hierro caliente en la pupila y los sacaban al sol. Posiblemente en mi consultante, que no vivió en el tiempo, es más, está joven, no vivió el tiempo de la mitología griega, pero sí hay una conexión directa entre un hecho traumático y una relación con esa matada de ojo. Y tal vez si nos ponemos un poquito más místicos, encontraremos que dentro de ese inconsciente colectivo que vivimos todos, algo habrá heredado históricamente. Los que han leído a Jung saben que históricamente dicen que uno a través de lo genético trasciende cierto tipo de aprendizajes, o a Platón y esas vainas. Y entonces era muy curioso porque la conexión de ella entre el movimiento del ojo, coquetería para otros, estaba, digamos, disparando o demostrando una sensación de miedo. Entonces podemos hablar fácilmente de lo que es más perceptible para nosotros del miedo, pero hay tipos de conducta que están conectadas muy inconscientemente y que nosotros no descubrimos tanto, pero que alertan el miedo. Y en cada persona se estructura de una forma diferente dependiendo de cómo haya vivido su evento traumático con el miedo originario, que ahorita hablaremos de eso. Desde donde lo nombra Jorge, si lo miramos un poco más a profundidad, quizás, el parpadeo, el apagar y el cerrar y el abrir el ojo, digamos que desde lo simbólico también se puede leer como el abrir y cerrar la puerta, como prender y apagar la luz. Y es una forma de relacionarse con la realidad, quizás buscando que en ese parpadear esa realidad cambie. Y ese miedo al que nos estamos enfrentando, o esa situación que nos genera miedo, cambie cuando parpadeamos. Entonces, prende y apaga la luz, y desde ese prender y apagar esperamos que algo cambie detrás de esa ventana. Y está muy relacionado, muchachos y muchachas, con el tema de los monstruos de la infancia, que uno siempre los veía y para no verlos había que cerrar los ojos. Yo conocí el caso de un niño que la mamá, cuando lo vio en un hecho traumático, le tocó el niño, la mamá le cubre los ojos para que no vea. En la adultez, cuando tenía crisis, se quedaba ciego, parcialmente. Esa era su defensa frente a situaciones traumáticas. Conectan siempre alguna situación traumática con una actual, todo se actualiza. Gracias, muchachos. ¿Les parece si como que le metemos otra percepción más a esto que estamos hablando? Si nos permitimos escuchar otra voz. Y lo que me encanta de esta voz es que es una voz de una mujer de alto valor. Y así deben de ser, convertirse en mujeres de alto valor. Lo interesante es que le gusta escribir. Le gusta el psicoanálisis, le gusta charlar y dar conferencias, y no sé por qué le gustó Psicológicamente Incorrecto. Vamos a darle un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestra invitada especial, nada más ni nada menos que Gloria Luz Toro. Un aplauso muy fuerte para ella, por favor. Corazón, ¿por qué aceptaste esta invitación a Psicológicamente Incorrecto? ¿Usted qué está haciendo acá? Buenas noches para todos y todas. ¿Por qué acepté? Sí. Como en enero, febrero de este año, empezó de manera tóxica a escribir alguien en mis redes, por el interno por supuesto, diciendo, primero dijo, ay, profe, creo que fue la frase, yo, ay, profe. Sí. Y como fui profesora como por 20 años, ahí van haciendo el cálculo, de varias universidades, entonces yo dije, ¿cuál de los estudiantes será?
pero ya después dijo, hola doctora, Ya me porté más adulto. y entonces mi asistente, Andrés Felipe Toro, me dijo, contéstale, ya es hora de contestarle, estoy acá por tu dulce insistencia. No se dio un segundo y me pareció que hablaba muy bonito de él y de su idea de psicológicamente incorrecto, porque yo dije, bueno, tiene una idea y no la cede, y apuesta, y no se vence. Perfecto, entonces voy a aceptar la invitación. Un aplauso, por favor. ¿Dónde sentís el miedo? En las rodillas. ¿Y cada cuánto y por qué sentís miedo? Bueno, eso con la edad se va transformando. A estas alturas el miedo se pone de otra manera. Ahorita el miedo es a fallarme, a no cumplirme las promesas, ¿cierto? Y a propósito del cuerpo que ahorita decías, el cuerpo comunica comunica lo que le está sucediendo, pero lo que también le sucedió justo en esa parte del cuerpo. Es algo así como elegimos un lugar para alojar el miedo, pero ese lugar se parece a un instante donde hubo una herida primordial. Les voy a contar el secreto, pues ya entrados en gastos. Hágale. Entonces resulta que es en las rodillas, porque el instante donde llego a mi casa más o menos a los 5 o 6 años, que a esa edad conocí el miedo, llego a mi casita y me dice mi mamá, su papi se fue para Venezuela y va a demorar mucho en volver, y me empieza lo que llamamos en Antioquia el chuzón en las rodillas. Deschoncle. La pregunta que recuerdo que me hice es, ¿qué es no volver a ver a una persona o que se demore mucho? Porque tenía 5. ¿Eso qué significa? Y como ya sabía que la gente se moría, entonces yo dije, tal vez es que él se murió, y en las rodillas voy poniendo, ya no la pongo como antes, pero sí se pone ahí el miedo. Vamos a hablar ahorita de cómo el miedo es una ventaja. Bienvenido el miedo. Es decir, que cuando me duelen las rodillas digo, qué bueno, me estoy acordando de lo que realmente tengo que hacer frente a mí mismo. Es hora de actuar, eso es lo que dice. Exactamente. Avancemos. En ese sentido, y con esta apertura, es precisamente eso. ¿Para qué sirve el miedo? Jorge. Bueno, muy interesante, y yo lanzo una pregunta para todos nosotros, si es realmente se puede vivir sin miedo. Esa pregunta es muy buena porque digamos que yo creo que aquí vamos a ir por una misma línea los tres, ya como que me lo sentí. Creo que todos vamos a entender el miedo desde 2 lugares, pero siempre hemos entendido el miedo solamente desde el lugar de el miedo como algo malo, como algo dañino, pero digamos darle la vuelta a eso es interesante y eso es lo que vamos a hacer. Les cuento una cosa, cuando yo atiendo consultantes, a algunos, desde cierto criterio clínico que yo he elaborado, les pido que dibujen, a los adultos también, no solamente a los niños, porque solamente se utiliza la clínica con los niños dibujando, a mí me gusta que dibujen los adultos, y me siento allá a mirarlos dibujar, y entonces, por ejemplo, yo cargo de valor eso que miro ahí, y entonces a mí me gusta mirar, por ejemplo, con qué fuerza cogen el lápiz, qué tantas figuras geométricas hay en el dibujo, dónde disponen las cosas, todo ese tipo de cosas yo las valoro y después me van a servir para algo. Entonces, pero la gran dificultad que tienen siempre es cuando les digo que dibujen el miedo. La mayoría no sabe qué hacer y algunos dibujan sombras, y cuando uno medianamente hace como una comparación análoga de esas sombras, son muy similares al cuerpo de ellos, como si le temieran a ellos mismos, como si el miedo fuera algo que estuviera dentro y que saliera para poder proyectarse. Hay quienes también utilizan la consulta para poder histerizar. Les cuento un caso muy particular. Yo tenía un muchacho, un consultante, que tenía miedo a los payasos, a esos de circo, le tenía un miedo atroz. Y fue
escalando ese miedo a toda forma de humor. Lo particular del man era que cada que llegaba a consulta, sin darse cuenta, me tiraba un chiste. Y se quedaba ahí esperando a ver yo qué respondía. Y yo me quedaba quieto y le decía, qué buen chiste, y me quedaba serio y me sentaba. A mí me parece que el miedo sirve para adaptarnos. El miedo es evolutivo y sirve para adaptarnos a la realidad. Imagínense que hasta la paranoia es adaptativa. Pensemos en la paranoia, que es, digamos que es un síntoma de la locura. Yo pienso que todos los que hemos sido paranoicos alguna vez, eso nos ha servido de alguna manera para corroborar o para interpretar cosas de una forma diferente. Entonces, para mí la paranoia es ya me hiciste desconcentrar otra vez. El miedo. Usted sabe que me desconcentro con facilidad y me paso por acá. Bueno, dije que hoy no iba a regañar a nadie. Está bien. Pero bueno. Entonces, para mí el miedo sirve para dos cosas, para todo y para nada. Sirve para afrontar la vida, pero también sirve para paralizarse frente a la vida. Sirve para limitar el deseo, pero también sirve para afrontar situaciones. Sirve para abandonar, pero también sirve para seguir. El miedo tiene esas dos funciones. Puede ser muy útil o puede ser muy patológico. Qué bien, Jorge, gracias. John. Jorge acaba de abrir una puerta bien interesante, y es que el miedo moviliza o paraliza, ¿cierto? El miedo sirve desde la presencia e incluso desde la ausencia. ¿Para qué sirve la ausencia del miedo? O sea, yo creo que siempre nos preguntamos cuando aparece es por qué o para qué estamos sintiendo miedo. Y cuando no aparece frente a una situación que racionalizamos, puta, ¿por qué no está apareciendo el miedo en este momento cuando históricamente debería haberlo sentido, ¿cierto? Entonces también es interesante desde ahí pensar por qué no aparece el miedo o para qué no aparece el miedo. Si lo miramos desde los dos ángulos, el miedo puede paralizar, ¿cierto? El miedo aparece como una excusa para no hacer, para no moverte, para no vivir tu vida. Gloria, nombrabas algo ahorita que me pareció muy interesante, y es el miedo a no cumplirme, ¿sí? Y yo creo que eso está atravesado por la existencia, y es ¿para qué estoy existiendo? Cuando los adultos, porque normalmente eso es una pregunta que aparece ya en la edad adulta, y es, puta, ¿yo para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Para qué me trajeron acá o para qué vine yo a este plano, cierto? Empieza a aparecer esa pregunta y empezamos a cuestionarnos más allá de esa pregunta, es la razón de la existencia. Y cuando no le encontramos respuesta a esas preguntas, el miedo aparece de una forma muy brutal, muy despiadada, casi que nos arrasa, nos lleva por delante. Cuando ya nos paramos frente a ese miedo, somos capaces de mirarlo a la cara, de mirarlo de frente y empezamos a movilizarnos frente a él, el miedo empieza a desvanecerse, empieza a perder fuerza, e incluso la pregunta por la existencia deja de existir como tal y aparece la existencia como tal. Es decir, ya no hay un interrogante de para qué estamos viviendo, cuál es nuestra función, sino que aparece la vida, y detrás de la vida aparece el movimiento, aparece la acción, y entonces el miedo quedó atrás. Yo creo que el miedo permite eso, desde la presencia y la ausencia. Yo quiero, a ver, aquí hay varios consultantes, varias personas que van a consulta conmigo, y yo creo que conocen desde mis formas mi estilo de, yo no sé si esta palabra exista, de satanizar aquello que parece estar satanizado, y el miedo es algo que está satanizado culturalmente. Entonces le tenemos miedo a sentir miedo. Pero bueno, cuando aparece el miedo, entonces ¿qué vamos a hacer con él? Quitémosle ese traje de demonio, enfrentémonos a él, miremoslo de frente, vivamos a través del miedo, ahí lo desatanizamos, nos permitimos experimentar, aparece otro demonio, que es el ego como tal, y el ego también nos permite un montón de movimiento. El ego bien visto y bien medido y bien experimentado nos permite también movernos por la existencia. Entonces cuando ponemos estos dos demonios, entre comillas, en función de nosotros, en función nuestra y no nosotros, en función de ellos, hacemos cosas maravillosas. Yo lo conversaba en estos días con los muchachos, no sé aquí quienes conozcan de baloncesto, un jugador argentino que se llama Emanuel Ginóbili, campeón de la NBA 4 o 5 veces, campeón olímpico, campeón del mundo. Cuando se retiró de la NBA,
todavía estaba en muy buen nivel competitivo. Y en una de tantas entrevistas que le hacían, le preguntaban por qué había tomado la decisión de retirarse. Y dentro de todos los argumentos que él encontró y de las formas que él encontró para explicar su decisión, decía que él se había dado cuenta que había dejado de sentir miedo cada vez que iba a salir a la cancha. Mientras pasa la licuadora les voy a dar un dato, pero no se vayan a accidentar. Con una técnica relacionada con el miedo es que la persona se tapa los ojos y arranca a correr. Depende de cómo corra, qué tan rápido, ojalá un espacio abierto, que no hayan muros. Y qué tan rápido corra, tiene una relación con el miedo, el ver y el no ver. Volvemos al tema de los ojos. Pero que arranquen a correr. Quien lo hace, graba un videito, para que nos movamos en redes mucho mejor. Graba un videito y nos lo manda a Psicológicamente Incorrecto y lo montamos. Y que nos explique qué sintió, ¿cierto? Yo quiero decir Gloria. algo sobre esto de correr. Hay una frasecita por ahí que escuchamos mucho y es, se me bajó todo, ¿cierto? Y supuestamente es un adagio para representar que tenemos miedo, ¿cierto? Me gustan mucho los adagios y en una emisora que estuve trabajando hablamos sobre los adagios y eso qué significa en la vida de los seres humanos a nivel inconsciente. Y me gustó mucho ese adagio y me di a la tarea, yo bueno, voy a consultar con un ingeniero químico, me tiene que averiguar, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa al cuerpo para que haya llegado a nuestro discurso popular, se me bajó todo? Resulta que lo que pude averiguar es que los seres humanos cuando tienen miedo, literal, toda la irrigación de la sangre se va a las manos y los pies. Y entonces, no es que uno se quede sin sangre, pero se concentra en esos lugarcitos. Para que el sujeto, dependiendo de la historia personal, tome la decisión de si corre o ataca. Si corre, está en posición femenina, y si ataca, está en posición masculina. Que no se trata de la anatomía, sino una posición decidida frente al otro, de ir a resolver, a propósito del síntoma de las crisis de pánico y de las ansiedades, sobre todo las de pánico, que son personas que en ese instante se enteraron que se han encargado de todo y más de la cuenta, y se agobian y les toca literal dejarse cuidar, es decir, renunciar a la posición masculina. No es que sea, digamos, inapropiada, sino la idea de creerse todo, es una idea que hay que abandonar cuando uno tiene una depresión o una crisis de ansiedad, porque no puede sino con uno y eso, ¿cierto? Entonces, digamos que en el cuerpo también aparece lo que decías tan hermoso de que entonces puedes leer el cuerpo de tus pacientes, ese cuerpo que nos dice también en el miedo cuál es la decisión que va a tomar a propósito de si es masculino o femenino. La gente está profunda hoy. Están dando con toda. Avancemos. Bueno, esta parte no es mía. Jorge me pidió la posibilidad de contar un caso. Entonces escuchemos el caso para que nos peguemos de ahí y hablemos un poquito de este caso. Jorgito, sí, bien pueda. Incluso muy buena conexión, digamos, cómo finalizamos para poder manejar este caso. Este caso es muy charro, muy charro, pero vamos a darle. Imagínense, nosotros nos reunimos por ahí a hablar de lo que nos pasa, de nuestros consultantes y demás. Y hay un caso muy particular, casi que todos esos casos nos sirven para ejemplificar acá un poco los temas que hablamos. A veces lo narrativo es mucho mejor que lo técnico, porque lo narrativo permite que el aprendizaje entre por otros lados y no necesariamente por la razón que es tan densa. Un consultante, mientras vuelve y pasa la licuadora, sí, tiene que ver conmigo la licuadora. Pero ¿por qué apareció la licuadora? Y si yo fuera un poquito más paranoico, pensaría que la licuadora quiere hacerme algo. El bulto sabe a quién le sale. Pero bueno, que pase, no importa. Ya sabemos que la licuadora va a pasar todo el tiempo, pero que pase un momentico por el lado de John. Bueno, miren, es un caso muy chistoso, pero también muy interesante de analizar. Un consultante
de mediana edad está conociendo a una mujer que le parece muy interesante y le ha idealizado totalmente. La invita a cenar y van pues a comer y demás. La mujer es muy inteligente, muy intelectual, muy reflexiva y muy liberal. Van y comen y en la comida, en la cena, hablan de filosofía, de poesía, de literatura y hasta de nuevas masculinidades. Es un parche total. A la salida, digamos, en la bruma del romanticismo que arropaba ese encuentro, les dicen, vamos a irnos caminando, salgamos caminando y seguimos conversando. A la mitad de la cuadra les aparecen dos ladrones armados y los van a atracar. El consultante, el muchacho, en medio de esa situación, lo primero que hace instintivamente es arrancar a correr. Y corre demasiado rápido, tan rápido que llega hasta un lugar a salvo y puede voltear a mirar cómo atracan a su conquista. Le roban el iPhone, ¿cuál es el iPhone más nuevo que hay? Bueno, el que tenga más nuevo, ese tenía ella porque tenía un iPhone muy nuevo. Entonces le roban el iPhone 14 y él se queda mirando la situación desde lejos. Obviamente, ojo que me parece muy interesante y es la respuesta a lo femenino y la respuesta a lo masculino. Él va a consulta y con el tiempo en la reflexión dice, yo debía haber sido más valiente, yo debía haberme quedado ahí para que me atracaran con ella. Y así resignificó un poco mi valentía. Pero él no pide ser más valiente, sino haber sido más valiente, que eso tiene una connotación muy interesante. Yo que lo conozco a él en el proceso y que sé cómo ha ubicado el miedo dentro de su estructura psicológica, le digo, claramente le digo, si vuelve a pasar, correrías mucho más rápido. Bueno, yo no se lo digo por mal. Sí. Yo creo que también en parte de uno hay cierto perverso que hay adentro que tiene que decir las cosas para que el otro las pueda entender. Ese es el caso general que nos invita a pensar también las respuestas con relación al miedo, que son muy interesantes y yo sé que los muchachos ahorita las van a abordar, y es el tema de huir, el tema de paralizarse y el tema de defenderse, o sea, atacar. Esas tres formas de responder, por lo menos primariamente al miedo, son las formas en que yo pienso que podemos abordar este Hay casito. un cuarto modo, hay un cuarto modo. Bueno, Lo propongo. listo. Usted me dice si sí. No, sí. Da, bueno. Sí. Ese cuarto modo es algo así como ni atacar, ni correr, ni paralizarse. Ese cuarto modo, como el cuarto tiempo en Lacan, ¿cierto? El cuarto tiempo es como una invención que uno tiene que ser más allá de lo que vivió, de los padres, ¿cierto? Es como que uno dice, mi papá es tacaño, mi mamá es pilfarradora, mi abuela ni fu ni fa. ¿Qué me toca hacer a mí? Inventarme alguna cosita. Cuando me lo permitan, les puedo hablar de otro atraco. ¿Dónde se ve ese cuarto tiempo? Arranque. ¿Lo arranco? No, espéreme. O sea, Porque es que... ya John está no. conduciendo el programa. John, por favor. Bueno, por favor, vamos a... A mí que me den jerarquías, buzo, por que me den favor. buzo también, hoy no le monto sindicato acá. No, pero John es el segundo presentador. Por ejemplo, si Arley falleciera, John queda como presentador. Eso lo hablamos la otra vez. Pateando la coca. Pero venga, no, espéreme. Yo tengo... O sea, estamos en Psicológicamente Incorrecto y bueno, y el caso, y lo estamos analizando. Y lo chévere de la vida real es analizarla, ¿cierto? Pero hijo de puta, yo sí quedo con muchas preguntas. ¿Cómo así? ¿Cuántas cuadras corre el man? ¿Cómo así que yo me volteo a mirar si están atracando o no a la persona con la que estoy? La pregunta es, ¿ya había coronado o no había coronado? Y si pensaba coronar, ¿qué pasó? No, pero ya eso es chisme. Eso pues no por tiene eso. que ver con eso no tiene que ver con la consulta. O sea, lo importante de él es la respuesta al miedo. Pero también, digamos que la respuesta de él es instintiva porque incluso después se culpa por haberlo hecho. Y él dice, me hubieran robado también mi celular. Es más, creo que en el proceso, esto es un poquito de chisme que a usted le gusta, él quería pagarle el celular a la muchacha. Pero desde la posición de la muchacha también, digamos, de ver ese rompimiento fálico ahí de, él no tuvo el poder de defenderme, pierde todo el revestimiento de erotismo que había ahí, toda la conquista y se cae. Si ella es una mujer que necesita un hombre masculino,
Pero si es una mujer que necesita que sea femenino, eso le pasa a algunas chicas. Si está en un medio donde todos los hombres son maltratadores y ella es heterosexual, por supuesto que apenas ve a un hombre femenino, ¡qué dicha! ¡Qué dicha! Porque finalmente ese chico no le va a hacer daño, va a correr. Tal vez ella sea la que lo defienda a él. Yo sí propongo una sentada a tomar cervecita y a que hablemos del caso, porque hay un chisme ahí. A ese cuento le falta un pedazo, algo es que se dice. El muchacho hoy en día corre, Rune, pero no es John, no es John. John no es consultante mío. No, no vuelvo a consultar con vos, weón. Pero si corre, pues, digamos, de la dificultad salió una habilidad y es el tema de la velocidad. Yo quiero pensarlo. Yo quiero pensar el caso que está exponiendo Jorge desde otro lugar y tiene que ver desde la neuropsicología como tal, ¿cierto? La neuropsicología hace una propuesta, Gloria, nombradas ahorita como la parte química y demás. Digamos que la propuesta neuropsicológica tiene que ver como con ese instinto de autoconservación que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, si lo miramos estructuralmente, el sistema nervioso entonces se divide, aparece el sistema nervioso central, el periférico, y el periférico tiene el simpático y el parasimpático, y entonces cuando se presenta una situación que implica un riesgo para la persona, inmediatamente es el autónomo, el sistema nervioso autónomo el que toma el mando de lo que va a pasar en ese momento. Como es autónomo, tiene autonomía, él es el que decide qué hacer en ese momento. Entonces, digamos que de ahí parte esas tres opciones: o me enfrento, pues peleo, me paralizo o corro. Eso en inglés lo llaman las 3 Fs. Entonces es ese sistema nervioso autónomo el que toma la decisión en ese momento de qué hacer, cómo preservar el bienestar, la integridad, y a partir de ahí surge la acción. Entonces es muy posible que lo que su sistema autónomo le dijo en ese momento a tu consultante es como: marica, corra porque ahí no lo van a matar, o va a salir herido, o va a pasar algo ahí. El corazón, digamos que todo ese funcionamiento, esa maquinaria perfecta que es el cuerpo, entonces la orden es al corazón: irrigue la sangre a las piernas y que las piernas se llenen de sangre y que corra lo más rápido que pueda, ¿cierto? Y ahí fue donde este señor salió corriendo, a las 3 o 4 cuadras paró, miró para atrás, ya le han robado el iPhone a su conquista, ¿cierto? Pero eso es una respuesta autónoma. Mira que cuando él empieza a racionalizar la experiencia, entonces él dice: puta, muy posiblemente perdí la oportunidad, ahora me están viendo como un hombre débil, como un hombre, en fin, todo lo que haya surgido a partir de ahí. Digamos que desde la neuropsicología se puede mirar a partir de ese lugar, pero creo yo que hay otro factor más interesante, y es algo que yo nombro como el miedo constitutivo. Es como ese miedo natural. ¿Cómo decirlo? Apareció la licuadora conmigo, pero gracias, para que Jorge no se sienta perseguido. Y aparece entonces el miedo como un factor constitutivo, como la muerte, perdón, como un miedo constitutivo, como un miedo natural, pareciera que viniera con el ser humano, y es el miedo a la muerte, el miedo a morir, o el miedo a que algo muera, ¿cierto? Yo pienso que una reflexión que podemos poner sobre la mesa para pensar el vínculo, los diferentes vínculos de los seres humanos con la muerte, que algunos la aman, algunos la buscan, o la evitan, o sienten crisis porque la quieren todo el tiempo evitar, no sé qué. Es una definición que me ha gustado mucho. Cuando yo me encontré con esa definición, yo como que: el miedo es un deseo que se ve venir. Algo así como: dime a qué le temes y yo realmente te diré qué deseas. Pero el deseo, a propósito de lo que ahorita estabas diciendo en principio, el deseo no es el anhelo, yo quiero tomarme un vino. El deseo es incluso a nuestro pesar. A veces deseamos el fracaso, o deseamos encontrarnos con el que corre cuando nos están atracando, ¿cierto? El deseo, si fuéramos a pensar para qué sirve el miedo, sirve para que sepas realmente lo que deseas, aunque no estés de acuerdo con eso. Entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que
se desea cuando se le hace un culto a la muerte. Total. La inmortalidad. Exactamente, y muy interesante porque yo creo que eso es un asunto que también vamos a tratar acá. Y retomando o regresando al tema de la muerte, creo yo profundamente que ese saber que hay una muerte, saber que vamos a morir o saber que algo va a morir, es justamente lo que moviliza. Porque si diéramos por sentada la vida, si supiéramos que la vida es eterna, marica, entonces ¿para qué vivir? ¿Qué nos movilizaría ante la vida? Pero como sabemos que vamos a morir, entonces hay que hacer algo mientras estamos acá, ¿cierto? ¿Con miedo o sin miedo? Jorge. Gloria plantea algo muy interesante y es, recuerden por ejemplo la hipocondría. Ustedes saben qué es la hipocondría, que es, digamos, un miedo con relación al cuerpo. La persona piensa que está enferma o delira con enfermar, pero porque no quiere enfermarse. Pero si lo vemos bien, realmente lo que desea es enfermarse. Lo desea todo el tiempo, lo desea tanto que lo simula. El cuarto tiempo de la, digamos, la posición que uno puede tener, una invención. Esa historia, yo soy la protagonista. Entonces resulta que yo estoy por el sector de Colombia, el puente que cruza de Suramericana a Suramericana, ¿cierto? Como así. Son más o menos las 7:30 de la noche y yo acabo de salir donde mi analista, muy enojada, porque me di cuenta que he sido la Mujer Maravilla en ese tiempo, ¿no? Ya sé que no puedo con todo. Y entonces ya mi analista me dice una frase y es, sí, acuérdese que la Mujer Maravilla da 3 vueltas y queda en pelota, bebé. Yo me voy con esa frase y voy a cruzar el puente porque voy a hacer como un grupo de investigación que estamos en ese momento. Cuando aparece un habitante de calle con un cuchillo que yo dije, no me voy a morir del chuzón sino de la infección. Yo hubiera podido correr o atacar en medio de lo que yo pudiera tener hasta cualquier pues cosita ahí en el bolso, o me hubiera podido quedar paralizada, pero en 3 segundos, y ya que me había acabado de decir, usted no es la Mujer Maravilla, no podía atacarlo. No podía correr porque eso él me iba a alcanzar. Yo estaba como en taconcito. Paralizada, ¿qué tal? En milésimas de segundo yo dije, Jehová, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a inventar? Ya. Literal. Porque finalmente cuando salgo de análisis lo que pienso es eso, ¿qué me voy a inventar? No quiero ser la princesa que rescatan, tampoco la que rescata, ni la que se queda esperando que el carro le quede encima. ¿Cierto? A propósito que esas películas caen los carros encima. Y entonces pensé en ese instante en que yo tenía que cambiar la escena del crimen y que tenía que hacer un cambio específicamente en mi villano. Y lo que le dije es, ay, no, qué cuento de atracar, usted me tienes que cuidar. Va a ser mi ángel hoy, por favor. Eso está en un libro que escribí que se llama La casa que vivimos. Y entonces, no, ¿cómo? Esta mujercita hermosa me está poniendo en el lugar de ángel. Inmediatamente él asumió ese papel y me dijo, y le dije incluso, le doy 2.000 y todo. Sí, monita. Te fuiste claro, largo. 2.000. Y yo llevaba ahí los 3 arriendos en efectivo de unas casitas que tiene mi papá en El Salvador, en Barrio Salvador. No era mucho, pero era dinero. Bueno, me acompaña el cristiano a subir las escalas. Yo, de esos ardores que se sienten como que, para acabar de ajustar, creyó que era ángel, pero por detrás. En vez de estar aquí al ladito, no, por detrás, yo, ay, Jesús de Nazaret. Y entonces, bueno, súper querido, me acompañó todo el puente. Para mí fueron como 5 minutos, pero muy difíciles. Y estoy cruzando el puente, bajamos. Y yo mientras tanto, ¿usted cómo se llama? Ay, sí, ay, no, qué emoción. ¿Y usted qué hace? No, pues mire, monita. Yo, ay, bueno, y su familia, no sé qué. Y entonces terminamos de bajar las escalitas. Cuando bajamos es el momento de pagar.
Voy a sacar el billete de 2000 y no tengo, sino puras moneditas. Y yo, ay, qué guau. Entonces él les tiró, yo le dije, tengo moneditas, me dijo, no importa, monita, en una posición de apacible, desesperante. Y estiró la manito y yo empecé a poner moneditas en esa manito y él a contar. Yo, ay, bueno, muchas gracias. Y yo como que las últimas, monita, monita, bueno, chao, chao. Y me fui, monita, monita, monita. Yo, monita, 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 y volteo y me dice, le sobran 200. Yo, what the fuck. Cuando en el libro lo que escribo es, ¿qué pasaría si a alguien que está en esa posición de pulsión de muerte de pronto le damos otro lugar? Y nos inventamos un nombre, no de pila, sino un nombre en posición para él. Se inventa algo para él y para mí, y me protegí. John. Eso de escuchar estas historias, ¿cierto? Y de escucharlo desde el lugar del psicólogo, abre muchas posibilidades. ¿Y qué hubiese pasado contigo en esa escena si no hubieses acabado de salir de análisis y si no hubieses acabado de tener esa devolución de parte de tu analista? Muy seguramente el personaje y la forma que surge ahí es otra totalmente distinta. ¿Y qué hubiese pasado a partir de ahí, ¿cierto? Con eso que planteo como pregunta, y volviendo al caso de tu consultante, también que permite la decisión o la acción que tomamos a través del miedo. Ahorita nombrabas como que esa mujer masculina encuentra un hombre femenino y dice, puta, este es, ¿cierto? No me va a hacer daño. Hablando de tu consultante, el que corrió, ¿qué pudo haber generado en ella el huir de él? O el haber huido, más bien, ¿cierto? Quizás él lo leyó de una forma distinta, como puta, la cagué. Y ella pudo haber dicho, lo salvé. Por aquí hay algunas salvadoras que yo he atendido y surge a partir de ahí también, como el salvarlo, el salvarte, qué lugar me da a mí como mujer, qué lugar me da a mí como persona dentro de este vínculo, dentro de esta relación, ¿cierto? Entonces mira que el miedo también permite eso, y quizás la decisión que se tome a partir del miedo, a través del miedo, no sea una acción totalmente racional, ¿sí? Pero permite también un movimiento bien interesante después de lo que surge a través de eso. Tipos de miedo. A ver, yo entiendo el miedo desde dos lugares, ya lo he nombrado aquí. Uno es el miedo que paraliza, otro es el miedo que moviliza. Ya yo creo que de alguna forma lo he expuesto, y quiero nombrar también un miedo que ahorita lo conversábamos, Jorge, pues ese miedo, digámoslo así, racional, y es el otro miedo más de carácter irracional, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Aparece la experiencia, y desde la experiencia entonces aparece la apropiación de lo que el miedo representa en mi vida y cómo lo simbolizo, cómo lo racionalizo y cómo lo integro a mi forma de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, el miedo como algo aprendido a través de la experiencia, el miedo como algo vivido, y a través o después de eso vivido, cómo yo me constituyo, cómo yo me formo, cómo yo obtengo ciertos recursos para enfrentarme o movilizarme frente al miedo. Y aparece entonces el otro miedo, que es un miedo, lo voy a nombrar desde un lugar muy gestáltico, y ojalá no me equivoque porque aquí hay varios gestálticos y me pueden linchar, y es el miedo desde lo imaginario, ¿cierto? Ese miedo desde lo que no ha ocurrido, desde lo que no he vivido, desde lo que nunca he experimentado, pero que aparece, y que aparece, digamos, de una forma que impacta tan fuertemente como si hubiese sido un miedo ya vivido, ya experimentado previamente. Entonces quiero nombrarlo desde esos dos lugares. No sé si haga parte de la tipología, yo sé que ustedes dos van a ir por otro lugar de pronto más estructural desde lo clínico, pero yo lo quiero nombrar es desde la experiencia, el que moviliza, el que paraliza, el que es imaginario y el que se adquiere a través de la experiencia. Gracias, John. Jorge. Pues él ya como que respondió gran parte, pues yo voy a mencionar. Lo que pasa es que hay, digamos, yo sentiría que hay un error con relación al tema de
cómo se piensa el miedo imaginario y cómo se piensa el miedo real. Recuerden, el miedo imaginario es el que no tiene, por ejemplo, algo en la realidad que lo encienda, que lo estimule. Y el miedo real es el que está ahí. Alguien decía por ahí, no sé quién, alguno de nosotros, que uno solo puede temerle a lo que está cerca, que uno no le puede temer a lo que está lejos. Ah, lo decía yo, sí. Uno solo puede temerle, lo dijimos en alguna conversación, a lo que está cerca. Incluso gran parte de los miedos que se construyen, sean como los llaman imaginarios o reales, para mí todos son reales, porque todos cumplen una función. Hay un caso muy chévere, que me gusta mucho, que vos lo debes conocer, que es el caso de la gallina y la locura, que mide un poquito la irracionalidad que puede tener el miedo y la racionalidad que puede tener la locura. Es un caso que se cuenta mucho en el mundo académico y es así, concretamente. Un muchacho, que está delirando, va donde el psiquiatra, a un sanatorio, dice que lo atienda rápido porque él cree que es un grano de maíz y que de pronto se lo puede comer una gallina. Entonces él entra, el psiquiatra le dice, venga, no hay problema, deme unas sesiones que yo lo curo, no hay ningún problema. Se sienta, pasan las sesiones y lo cura. Entonces antes de irse le dice, ¿cierto que usted no es un grano de maíz? Y él dice, no, pues ¿cómo? Yo no soy un grano de maíz. Entonces se va, sale, cuando sale a la puerta entra corriendo, ahí mismo, y le dice al psiquiatra, venga, es que afuera hay una gallina. Y entonces el psiquiatra dice, pero es que usted ya sabe que usted no es un grano de maíz. Y la persona le dice, pero ¿acaso la gallina lo sabe? Entonces, la locura tiene que ver con una cosa irracional, pero también hay miedos que tienen una carga irracional, pero que se sienten igual en el cuerpo. Entonces, a mí me parece que no existen tipos de miedo, sino que existe un miedo originario y ese miedo se desprenden muchas formas de vivir los miedos. Y esas formas son aprendidas y se aprenden a través de la experiencia. Lo que yo llamo el desarrollo histórico personal. A partir de ahí uno ve cómo acomoda cada uno su miedo. Ahora bien, habrá miedos que son desadaptativos y habrá miedos que sirven para afrontar situaciones, que sirven para movilizar el deseo, que sirven para marcar un límite o que sirven incluso para no enloquecerse. Hay muchas formas de llegar a la locura, incluso una de ellas es el exceso de cordura. Gracias, Jorge. Gloria. Bien pueda. A propósito de los casos muy famosos, entonces el caso Juanito. Eso es una belleza. El caso Juanito nos ayuda a entender cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia. Sabemos que hay fobia porque tenemos miedo, pero el objeto no está cerca. Sabemos que hay miedo, solamente miedo sin fobia, porque el objeto necesita presentarse para que tengamos miedo. Te les voy a contar un pedacito del caso Juanito. Es un chico que existe a principios del siglo XX que aparece con un miedo a los caballos. Por supuesto no a los aviones, a los caballos. Entonces le preguntan por qué no quiere salir, porque están en el tiempo de los carruajes y los caballos como medio de transporte. Entonces él dice que no quiere salir porque tiene miedo a que un caballo lo muerda. Para no ser larga la historia, Freud lo que descubre con ayuda del padre y algunas sesiones que puede tener con Juanito y unas cartas que se escribe con el padre de Juanito, porque pues no hay como mucho modo de estar cerca, lo que descubre es que la fobia que Juanito tiene, fobia en tanto que evita el encuentro con el objeto, ¿cierto? Entonces hay una escalera eléctrica, no me subo por ahí, no voy a ir al centro comercial porque no voy a estar no sé qué. Diferente a que sea una cucaracha y uno dice, el miedo, apareció la cucaracha, entonces tiene miedo, ¿no? Digamos que Freud lo que descubre con ayuda del padre de Juanito es que el niño le tiene miedo y cumple una función, una doble función de miedo de salir, pero al mismo tiempo miedo de quedarse, porque realmente una fobia, a propósito de lo que dijiste al principio, es un síntoma. Cuando uno le duele aquí, le duele acá, le duele acá, esa no es la enfermedad, la fiebre no es una enfermedad, el síntoma no es la enfermedad, es lo que nos dice que nos pasa algo. Por eso se llama, por ejemplo, el cutting,
que es esto, ese empuje a cortarse, no es la enfermedad, es el síntoma de que esa persona tiene un dolor aterrador, digámoslo como en el alma, digámoslo así, y tiene que cortarse para representar el miedo que tiene porque no sabe cómo decirlo, entonces tiene que dolerle algo, pero no sabe cómo decir el dolor que tiene, digámoslo así. Entonces Juanito realmente lo que tiene es un miedo a que la mamá se lo trague, en el sentido de que esta señora es la típica señora del siglo XX y la del siglo XXI, que no se quiere encargar de lo que le pasa con el esposo sexualmente y pone el muchachito en la mitad. Y no me gusta tanto, entonces pongamos el muchachito aquí, para no hacerme cargo de aquellito. Entonces, eso pasaba también con la mamá de Juanito, no me quiero ocupar de lo que tiene que ver aquí con este chico, pone al nene en la mitad y él empieza a desarrollar un miedo que lo salva de algún modo, pero al mismo tiempo lo atrapa. Lo salva porque lo pone a castigarse y se calma porque se siente culpable de desplazar al padre y de que el padre no tenga una función paterna decidida ahí. Pero al mismo tiempo, o sea, se castiga, pero al mismo tiempo lo protege, ¿cierto? Porque ese castigo lo calma de todo lo que él le parece que está pasando horroroso en la casa. Y miren el sueño que tiene Juanito a propósito de que la fobia, como miedo imaginario, sirve para darnos cuenta realmente que deseamos. Él sueña con que el papá y él le están tirando piedras al ferrocarril. El papá y él, que se espera que el papá no tire piedras con él, sino que le diga, oigan a este pues, ¿cómo se le ocurren? Pues de más que decía así. Y entonces empiezan a tirar los dos piedras al ferrocarril y aparece la abuela, creo que es la materna, no me acuerdo, y le dice, vendrá un policía para que se haga cargo de ustedes dos, como algo así. De tal manera que en ese instante lo que el niño le está diciendo al padre es, no deberías ser como mi par, deberías ser el que hace función paterna. La fobia tiene la función de manifestarnos realmente a qué le tenemos miedo, cuál fue el miedo original, digámoslo de esa manera. Por eso la fobia en sí es el miedo a la huida por excelencia. Siempre que hay fobia hay huida. Es una cosa que el ser humano intenta controlar. La fobia es ponerle el miedo afuera para poder salir corriendo y que no nos alcance. Por eso nos salva. Por favor, un aplauso a eso. Vamos a regalarles unos tips, unas cápsulas. Para poder regalarles las cápsulas, entonces vamos a la tercera sección, que se llama provocaciones psicológicamente incorrectas. ¿Qué hacemos con el miedo? Y más cuando venimos hablando de este último tema, que pareciese que le tenemos más miedo a la vida que a la muerte. Y si hablamos de la vida, hablamos de la libertad. ¿Qué hacemos con el miedo? Unos tips para que ellos se los lleven y valga la pena haber venido a Psicológicamente Incorrecto. John. Gracias, Jorge. Lo que pasa es que yo creo que está ya implícito, mi planteamiento es, observemos el miedo, permitamos experimentarnos frente al miedo y hagámoslo con miedo. Porque es una frase muy clichésuda que nos encontramos constantemente en redes sociales y es hacerlo así, tiene miedo, hágalo, así sea con miedo. Pero yo creo que la clave está en escuchar el miedo. Vuelvo a lo que nombraba ahorita en algún momento y es desatanizar el miedo. Y desatanizar el miedo significa escucharlo, estar atento y permitirme saber no, por lo menos permitirme la disposición de entender, de saber, de conocer qué es lo que el miedo me viene a mostrar. Es como una experiencia más y el miedo te permite entonces observar ese mensaje que hay a través de él. Ahorita lo conversaba con alguien aquí en el break y es como por un tobogán, hágale por el tobogán. Es decir, el miedo, digamos que desde la razón aparece esa vocecita que te dice, marica, no te metas, no lo hagas, ni por el putas. Y le callamos la voz al miedo y nos vamos como por un tobogán y de cabeza, ¿cierto? Listo. Digamos que decidir hacerlo
de esa forma no es problemático. Ahora, asuma las consecuencias de lo que pasa después de que se lanza, incluso con el miedo. Yo creo que ahí es donde está el aprendizaje y eso es lo que el miedo permite vivir. Cuando estamos más preparados para asumir las consecuencias de lo que representa hacerlo con miedo, yo creo que el miedo pierde protagonismo. Entonces, mi invitación es, escuche el miedo, mira a ver qué te está queriendo decir y a pesar de eso que te quiera decir, pues toma la decisión. Yo tengo una idea y es que, y la comparto constantemente en consulta, y es que no hay decisiones malas. Cualquier decisión que se tome en el momento, esa es la decisión correcta. Así a los 8 días te toque tomar una decisión diferente, esa va a ser la decisión correcta en ese momento. Y que pareciera que estás reversando la decisión que tomaste los 8 días anteriores. Pero cada decisión que tomemos en la vida es la decisión correcta del momento. Entonces permitámonos vivirlo de esa forma, experimentarlo de tal manera, y eso nos va a bajar un montón de frustración en la vida y nos va a permitir andar sin culpa, porque a partir de lo que sentimos estamos decidiendo qué hacer. Vamos a darle un aplauso a John, por favor, por eso. Jorgito, bien pueda. Bueno, voy a ser corto, digamos, en esto. Yo tengo como 4 líneas para hacerlo, que tal vez pueden incluso ser consecutivas, si se piensa así. Yo creo que y son, digamos, de pronto apreciaciones muy coloquiales y tal vez muy básicas, pero me parece que a veces lo básico tiene más sentido que lo más complejo. Y es, primero, no hay que tenerle miedo al miedo. De entrada lo digo, es una cosa muy importante, y aunque suene también como, eso también es cliché, digamos que tiene un sentido. Lo segundo es que hay que ajustar al miedo a las proporciones y relaciones necesarias. O sea, uno tiene que modelar su propio miedo. Tercero, hay que vestir el miedo de posibilidad. Y eso tiene que ver con lo que hablamos ahora inicialmente, no ver el miedo como algo que detiene, sino algo que marca una posibilidad. Y lo cuarto, para mí, más importante, hay que retarlo. Hay que retar el miedo, es decir, hay que ir más allá de donde va ese miedo. Y es una forma, pienso yo, de ir un poquito más adelante y un poquito más rápido que el miedo. La historia que ella nos cuenta con el señor del cuchillo parece sumamente interesante. Y es como a ese miedo se le reta y a partir de cierta sensibilidad y mucha inteligencia se pone el miedo en una posibilidad de salir de una situación, de mejorar y demás. Yo sé que todos acá tenemos miedo de algo, soy totalmente seguro. Todos le tememos a algo, pero muchos de nosotros hemos hecho algo con ese miedo y lo hemos enfrentado. Hay gente que le tiene miedo a hablar en público, hay gente que le tiene miedo a relacionarse con los otros, hay gente que le tiene miedo a triunfar, hay gente incluso que le tiene miedo a fracasar y por miedo a fracasar no triunfa, porque no se moviliza. Yo pienso que, digamos, una invitación es esa que le hice desde el inicio. El hacer eso en acción, el volverlo en deseo, es una forma de retar el miedo, de enfrentarlo y muchas veces de superarlo en el sentido de ir un poquito más adelante que él. Ahí lo tienen. Corazón. El miedo y la mentira se me parecen en 2 asuntos. Son actos de amor y no es lo que es sino otra cosa. La mentira es un acto de amor porque se pone en un vínculo para poder protegerlo. Si uno se pone en posición de cinismo, no le importa el vínculo. Cuando hace una mentira es un acto de amor en tanto que, pues tampoco es que vamos a decir como qué rico, que nos mientan, qué delicia, porque me está amando, no. Pero digamos que es leyéndolo con buenas intenciones, es un acto de amor en tanto que quiero proteger el vínculo y con mi mentira lo que hago es mostrarle la versión de Gloria Luz que el otro quiere escuchar. ¿Cierto? Como los niños cuando dicen que les está yendo súper bien en el colegio, porque los papás quieren escuchar eso, ¿cierto? También el miedo es así, es un acto de amor porque me protege de algo que yo no quiero resolver. Entonces, revise cuál es su miedo para que sepa que es eso de lo que no se quiere ocupar y como un acto de amor, destape un poquito el asunto, un poquito para que no detoree.
un poquito nomás, ¿cómo es? Ella me dijo que lo repitiera. Entonces, destapa un poquito y se va dando el permiso de poder resolver eso que el miedo tapa. Y también, a propósito, es lo que decía, son dos puntos en común, es un acto de amor, pero también es lo que es, pero es otra cosa. El miedo y la mentira conservan ese asunto, es como una metáfora. Si yo te digo tienes la piel como un durazno, pues por supuesto tú no la tienes como un durazno, te estoy diciendo que es con las características de ese durazno. Así es la mentira y así es el miedo. El miedo tiene la categoría de una metáfora porque no es a lo que le tenemos miedo la razón específica, sino eso que tapa otra cosa. @psicológicamente incorrecto, tanto en YouTube como en Instagram. Gracias por subirme al tono. Suscríbase. También comience a seguirnos en nuestras redes sociales. A lo bien, estamos a 10 personas de 500, marica. 500. Ya estamos en ¿Viste? 501. Virgen, ¿y quién se No, sumó ahí? espéreme, yo miro. Démosle un regalo al 501. 501 seguidores, marica. Un aplauso, por favor. O sea, es el día que más gente se ha sumado en un solo día, ¿no? Pues puta, estamos pero Marica, hay niños que no arriba. hacen ni chimba y tienen 2000 seguidores. Que nos vamos a alegrar. No, pues es que hay una foto que es un huevo y tiene millones y millones de likes. Estamos arriba, estamos en el top. A nosotros no nos interesa la masa, nos interesa el público y el público son ustedes. Arley, ¿algo? Esperamos que esta invitada especial, cada vez que le toquemos la puerta, venga con el amor que siempre lo hace, esté dispuesta a venir, a compartir. Esperamos que podamos tenerte más adelante. ¿Cuál es el número? ¿Dónde está Dale, Jorge. Que hay algo muy importante que se nos pasó, y yo no sé si no había que mencionarlo, es justo hace un año, el 15 de agosto, nosotros hicimos el primer capítulo. Uy, sí. Y estamos cumpliendo un año, hoy completo, del primer capítulo. Y me parece muy bonito, sobre todo todos ustedes que nos acompañan y la complicidad, lo que mencionaba Arley al inicio, pero hay gente que ha estado en todos los capítulos. Yo pienso que hay que dar un aplauso a los que han estado en todos los capítulos y que nos han aguantado todo este tiempo. Muchas gracias. Estamos de aniversario entonces, finalmente. Sí, interesante. Que cada uno de sus dioses los acompañen hasta sus casas. Nosotros somos Psicológicamente Incorrecto. Muchas gracias por estar acá.